¿Mm? Sí, un poco, pero Buenas noches, estimados participantes. Les habla Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso Nutrición Foliar y Sanidad Vegetal en los Cultivos. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero agrónomo Raúl Laimi Choje desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, les pido a cada uno de ustedes que mantengan los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para la coordinación de la entrega del material de estudio, clase grabada y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier consulta o duda que tengan los va a responder el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la presentación. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes que enseguida voy a presentar mi pantalla para poder iniciar con el curso. Yo no he visto más. Está ocupada. Ellos
A ver, por favor, me confirman si logran visualizar mi presentación y de la misma manera también se logran escucharme el audio, por favor. Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y se nota muy bien la presentación. Muchas gracias, licenciada. Esto, ¿te acuerdas, no? Voy a actualizar mi foto, creo. Eh, Bien, a ver, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes. Pues tenemos programado, ¿no? El curso de nutrición foliar y sanidad vegetal en los cultivos, en donde vamos a estar hablando, pues, de cómo funciona, ¿no? Lo que es la nutrición foliar a través de las hojas y cómo también nos ayuda, ¿no? A prevenir lo que son las enfermedades, ¿no? Lo que es la sanidad vegetal en los cultivos, ¿ya? Entonces tenemos que ver, ¿no? ¿No es cierto? De cómo, ¿no? Se complementan lo que es la nutrición con la sanidad del cultivo. Ya, entonces es, digamos, pues de suma importancia, ¿no? De suma importancia para poder, ¿no es cierto? Para poder prácticamente, ¿no? Para poder hacer un buen manejo agronómico en nuestros cultivos. Muy bien, aquí tenemos el temario, donde primero vamos a estar viendo sobre la absorción y transporte de nutrientes en las plantas, ¿no? En nuestros cultivos. Y después vamos a ver lo que es la nutrición foliar, ¿no? Vamos a conceptualizar y también, ¿no? Cómo se aplica o cuál es el proceso de aplicación de lo que es la nutrición foliar. A ver, Ada, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien levantó la mano? Adai, Adelton, Adelton Clefer, ¿desea participar? Ah, ya, bien, al parecer se ha equivocado, ¿no? ¿No? Con levantar la mano. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Mencionaba o decía de que vamos a hablar, ¿no? Sobre todo de aquí también lo que son los conceptos de las aplicaciones foliares, ¿ya? Y bien, eh, ¿no es cierto? También hablemos o vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y corrección de, ¿no es cierto?, de deficiencias nutricionales, en donde vamos a tener tres formas de diagnosticar, ¿no? Lo que es las deficiencias nutricionales. Y también vamos a ver manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Ya? Eso es. Muy bien, a ver, y si habría de repente, ¿no? Algún por ahí, ¿no? ¿Me logran escuchar, por favor? Parece que no.
A Sí, ver, por ingeniero, se favor. lo escucha muy bien. Ah, ya, ya, gracias. Muy bien. Ya, y entonces decía que vamos a tener tres formas de diagnosticar y hacer la corrección de deficiencias nutricionales. Y manejo integrado de plagas y enfermedades. También vamos a ver, ¿no?, cuáles los pasos adecuados para un buen manejo integrado de plagas y enfermedades. Y vamos a estar viendo también aspectos prácticos y tecnológicos, ¿no? Que en realidad es todo el procedimiento de lo que es el MIP o lo que es el MIPE, ¿no? En nuestros cultivos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la absorción y transporte de nutrientes en las plantas. Ya, entonces, pues, la absorción del agua y de los componentes disueltos en ella, pues, se realiza a través de las raíces. Ya, los iones de los nutrientes en el suelo, pues, tienen dos claves de movimiento. Primero tenemos lo que es la agitación térmica ¿no?, por las micelas coloidales del suelo, que es denominado, ¿no?, movimiento bloqueado, ¿no?, bloqueado del suelo. Y después tenemos la diferencia de potencias electroquímicos provocado, ¿no?, por el movimiento de electrolitos según las, ¿no?, distintas concentraciones de los mismos. Ya, entonces, pues, el mecanismo de absorción de nutrientes y, pues, gracias, además, a la absorción del agua para que pueda, de repente, llegar a toda la parte biomasa de la planta, ¿no? Y a través de dónde, o por dónde, a través de qué, a través de la raíz, ¿no? Que se denomina difusión. Ya, pues esto se realiza a través del tejido celular de la raíz, ¿ya? Y el plasmalesma, ¿no? Esto pasa pues sobre la superficie de los pelos radiculares de raíces jóvenes, ¿ya? Eso es. Muy bien, también hablemos, pues, ¿no?, de lo que es la absorción de nutrientes en las plantas específicamente, ¿ya? En donde las raíces jóvenes, ¿no es cierto? Las raíces jóvenes no van a poseer una área superficial mayor, lo que incrementa pues el área de contacto, ¿no es cierto?, con el exterior, ya mejorando la absorción. Eso es, ya mejorando la absorción. Eh, Ya, y estas raíces jóvenes pues también poseen membranas celulares especialmente finas, ¿ya? Son finas y vacuolas de mayor tamaño que en otros órganos de la planta. Y pues sobre estos pelos radiculares, ¿no?, donde se realiza la absorción del agua y las sustancias disueltas en ella, ¿ya? Y la absorción de nutrientes es un proceso de intercambio de cargas ¿no?, estáticas sobre la superficie de los pelos radiculares, ¿ya? Y los iones pues son intercambiados entre las posiciones del tejido de la raíz y la solución del suelo. Ya, pues esto provoca la absorción de nutrientes y agua hacia el interior de la planta, ¿no? Así es. Muy bien. Y tenemos ahí, ¿no?, la capacidad de intercambio catiónico de la raíz, ¿no?, que es diferente de la especie en especie. O sea, no vayamos a pensar de que, ¿no?, en papa, en frutales, en verduras, va a ser igual, es muy diferente, ¿ya? Eso va a depender, ¿no? Lo que es la capacidad de intercambio catiónico de la raíz va a depender de cada especie, ¿ya? Entonces, pues podemos hablar de que un promedio para, ¿no?, por ejemplo, monicotilodenas, ¿no? Monocotilolonias, puede ser, ¿no?, de 30 o de 10 a 30 meliequivalentes, ¿ya? De 100 gramos sobre materia seca, ¿ya? Y de 40
a 100 meliequivalentes por 100 gramos sobre materia seca. Así es. Entonces, pues los cationes en la raíz pues se intercambian según su valencia por, ¿no? Lo que es el H+, ¿no? Hidrón más. Y los aniones por iones OH- y H, ¿no? C3 menos. ¿No? Pues este sería el motivo, ¿no? Por la cual los desequilibrios en la absorción de cationes acidifican, ¿no? Desequilibran en la absorción de aniones, ¿no es cierto? De aniones alcalizados. Muy bien. Y pues el transporte de nutrientes va pues con agua, ¿no? Adentro de la planta a través de lo que es el sistema, ¿no? Xilema y floema, ¿no es cierto? Entonces, pues existen dos movimientos contrapuestos, ¿no? Que permite el transporte eh, de los nutrientes y el agua. Uno va pues hacia arriba y el otro hacia debajo de la planta. O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿cómo es eso de que arriba? Bien, vamos a ir detallando. Y entonces, el movimiento del agua y los componentes disueltos de la raíz a las partes superiores de la planta se realiza a través del xilema. Así es. ¿Ya? Movimiento del agua y los componentes disueltos, o sea, los nutrientes, los macro como microelementos que están disueltos en el agua, ¿no? En el suelo, eh, prácticamente se va, ¿no? Se va, o va a ser aprovechado, va a ser conducido por el sistema de xilema, ¿ya? Eso es. Entonces el xilema pues transporta savia no elaborada, ¿no? Que contiene ¿no? Lo que son iones de la solución del suelo y compuestos de reducción de nitratos, ¿no? Ya que, ¿no? Algunas especies, en algunas ciertas especies, ¿no? Esto no ocurre en la raíz, ¿ya? Pero en la mayoría sí. Entonces, cuando se transporta hacia abajo, pues de las hojas hacia el resto de los órganos de la planta, las plantas utilizan el floema, ¿no? A través de este descendiente, la savia elaborada, ¿no es cierto? Con los fotoasimilados creados a partir de la fijación del carbono en la fotosíntesis, ¿no? Y tiene pues diferentes productos, ¿no? Originados por el metabolismo secundario. ¿Ya? También tiene una pequeña cantidad de nutrientes minerales que serán, ¿no? Distribuidos en partes de la planta, ¿no es cierto? Eso es. Ya creo que está clarísimo, ¿no? Silemas, ¿no? Nutrientes que van desde la raíz o desde el suelo, floema desde arriba, ¿no? A través de las hojas. Entonces, cuando hablamos de nutrición foliar, ¿por qué sistema será? Por floema, ¿no es cierto? Así es, por floema. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, vamos a decir de que el xilema y floema, ¿no es cierto? Pueden considerarse como el sistema de circulación en las plantas, ¿no? Mediante esta circulación, pues se mantiene un adecuado transporte de agua en las plantas y con ello, ¿no? Se distribuyen los componentes necesarios que la planta necesita. ¿Para qué? Para realizar su metabolismo y mantenerse con vida. Así es. Entonces, ¿no? La vía del floema, ¿no? Se utiliza cuando, ¿no? Cuando se realizan fertilizaciones foliares. ¿Ya? Eso es importantísimo entonces. Entonces, los nutrientes, ¿no? Son absorbidos a través de la membrana de las células, ¿no? Que son incorporados al floema
y distribuidos mediante este sistema. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿no?, que todos los nutrientes y compuestos dentro de la planta, ¿no es cierto?, están disueltos en agua para poder ser transportados. Así es. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Entonces, pues, en sistemas agrícolas intensivos, la aplicación, ¿no?, de los nutrientes a las plantas se realiza mediante la utilización de un sistema de riego, ¿no? Mayormente, ¿no? Por ejemplo, lo que es por goteo, que es un riego tecnificado, ¿no? Con el cual, pues, se distribuyen los fertilizantes que han sido disueltos en el agua de riego, ¿no? Comúnmente llamado como fertirrigación. ¿Para qué? ¿No? Para abastecer a las plantas los nutrientes que necesita en su ciclo biológico y con ello generar un beneficio económico, ¿ya? Y además, pues hay que conocernos sobre el proceso de absorción y transporte de nutrientes, que esto pues nos ayudará a tomar decisiones en el abastecimiento de nutrientes para la planta y entender pues que, ¿no? Entender qué condiciones ambientales favorecen la asimilación o disponibilidad de los diversos nutrientes vegetales. Muy bien, entonces veamos, ¿no? Los factores que afectan la absorción de nutrientes en las plantas, o sea, cómo afecta, ¿no?, la absorción de nutrientes en las plantas y cuáles son esos factores. Muy bien, entonces los factores como conductividades altas en la solución del suelo, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pH, ¿no? O sea, la conductividad eléctrica obviamente va a ser un factor, ¿no? De mayores a 1.5, cuando es demasiado alta la conductividad eléctrica, va a ser un factor. Además, ¿no?, lo que es el pH, ¿no? pHs muy bajos o muy elevados. Por ejemplo, comúnmente pHs en la mayoría de los cultivos están considerados, ¿no?, para una buena absorción de nutrientes desde 4.5 hasta, ¿no?, 7.5. En esa escala de pH es buenísimo, o sea, hay esa, ¿no?, la transformación de nutrientes y también, ¿no?, absorción de agua y nutrientes. Mientras que el pH es alterado, ¿no es cierto? Prácticamente pues no va a haber una buena absorción de agua ni de nutrientes. ¿Ya? Lo cual va a dar, ¿no?, va a dar sintomatologías en la parte biomasa de la planta. Muy bien. Ok, otro factor, ¿no? Bueno, estos dos son los más principales, ¿no? Principales factores pues que afectan severamente la absorción de nutrientes por las plantas y el transporte de nutrientes a través de la misma planta, que también se ve, ¿no?, afectado por estos factores. Y otros factores involucrados, ¿no?, son la cantidad de nutrientes, ¿no?, pues donde se va a dar relación entre nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico, el potencial osmótico del suelo y condiciones atmosféricas. ¿Ya? Entonces son factores que pueda o afectan, ¿no?, en la absorción de nutrientes de las plantas. Muy bien. Y aquí tenemos los procesos de nutrición en una planta. ¿No? Primero, ¿no?, vamos a empezar por obtención de nutrientes en las plantas. Bueno, luego algunos pues ¿no?, se va a nutrir gracias a lo que es la fotosíntesis, ¿no? Por fotosíntesis vamos a obtener, ¿no?, lípidos, carbohidratos, ¿no?, entre otras, ¿ya? También vamos a tener absorción de dióxido de carbono, ¿no? Lo que es prácticamente que se encuentra pues en la atmósfera, ¿no? ¿Y a través de qué? De este sistema floema, ¿no? Por las hojas.
Y también tenemos la absorción de agua y sales minerales, ¿ya? Que va a ser a través de las raíces, ¿no? Sistema xilema. Así es. Y después va a tener su respiración la planta, ¿no? Va a respirar, oxígeno obviamente, y distribución de las sustancias, ¿no? En toda la No quiere biomasa más de la ella. planta, Ella quiere doctor ¿no? y Y lo que es doctor, la su ¿no? pastillas, le expulsión pasa un de tiempo, los ya desechos, porque ¿ya? Y tenemos la expulsión de los desechos. Muy bien. Aquí veamos la nutrición foliar y conceptos, ¿no? Y aplicaciones. Muy bien. Eh, eh, tenemos entonces rutas de absorción foliar de nutrientes. Por ejemplo, va a ser por endodermas, ¿ya? Entodesmas, disculpen. Por entodesmas se va a dar, ¿no? Es una ruta, ¿ya? Es una ruta de absorción foliar. ¿Será solamente por entodesmas? No. También se va a dar por poros, ¿ya? Hidrofílicos. Así es, hidrofílicos. ¿Ya? Entonces, esto pues va a entrar ya por entre, ¿no? Lo que es el simplasto, ¿no? Simplasto al medio. En cambio, lo que es en endodesmas es directo a simplasto. Ya también otra ruta es o son estomas. ¿Ya? Por estomas también se va a absorber nutrientes. Ya esto, todo, pues esto, todas estas partes se encuentran, ¿no? En la hoja de una planta, ¿no? Ahí tenemos la capa externa de epidermis, ¿no? Cutícula con estructura serosa. Así es. Y toda esta parte de lo que vemos aquí, los cuadritos, ¿no? Representan a epidermis. Muy bien. Seguimos, ¿no? Con el proceso de absorción de nutrientes por vía foliar que tiene, ¿no? Que tiene lugar en varias etapas. Tenemos entonces aspersión de la superficie de la hoja con la solución con fertilizantes foliares. ¿Ok? Eso es. Después veamos sobre la penetración a través de la capa externa de la pared celular. ¿Ya? Y tenemos entrada de los nutrientes en el apoplasto de las hojas. Absorción de nutrientes en el simplasto de las hojas. Ya son las etapas. Y después vendría, ¿no? Lo que es la distribución en las hojas y translocación fuera de ellas. ¿Ya? Y tenemos la translocación. Muy bien. Y una vez que ha ocurrido ya la absorción, pues las sustancias nutritivas ¿no? Que se van moviendo dentro de la planta utilizando las siguientes vías. O sea, ¿y cuáles son esas vías, no? Como venas, ¿qué será? O son canales, si vemos, ¿no? En una vida real. O sea, ¿cómo? ¿Cuáles son esas vías? Por ejemplo, la corriente de transpiración por vía xilema es una vía. ¿Qué más? Las paredes celulares. ¿Cierto? El floema y otras células vivas y los espacios intercelulares, ¿no? Entonces son las vías por las cuales ¿no? Se va a mover los nutrientes dentro de la planta. Muy bien, ahí tenemos el proceso de absorción de nutrientes por vía foliar, ¿no? Que la vía principal de translocación, ¿no? Es por el floema, creo que ya lo hemos mencionado. Entonces, pues desde la hoja donde ¿no? Se sintetizan los compuestos orgánicos hacia los lugares de utilización o almacenamiento. Entonces, en consecuencia, las soluciones nutritivas aplicadas al follaje no se moverán hacia otras estructuras de la planta, ¿no? Hasta que no se produzca el movimiento de sustancias orgánicas resultantes de la
fotosíntesis, ¿ya? La velocidad de la absorción foliar de los diferentes nutrientes que no es igual. Entonces, pues el potasio, por ejemplo, ¿no? Pues los elementos secundarios y los micronutrientes, ya el potasio, los elementos secundarios y los micronutrientes se absorben en periodos de horas hasta un día. O sea, la duración, ¿no? Estamos hablando de la duración. Puede durar horas y hasta un día. Y el único nutriente cuya velocidad de absorción es más lenta es el fósforo. Por eso es el fósforo cuando aplicamos al suelo, o sea, por decir, si yo voy a aplicar 200 kilogramos de fósforo a una hectárea, lo aplico todo. Mientras que el nitrógeno y otros, digamos, otros elementos nutricionales tenemos que aplicar por partes. ¿Por qué? Porque es rápido, son volátiles, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno hay que dividirlo al menos de 2 hasta 3 aplicaciones. Si yo voy a aplicar 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, entonces yo en la primera aplicación aplico 100 kilogramos, en la siguiente otros 100, en la otra otros 100, por partes, ¿no? No todo al golpe. En cambio, fósforo sí, hay que aplicarlo todo porque la absorción es lenta. Es súper lenta que los demás elementos nutricionales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la velocidad de absorción foliar. Ya la velocidad de absorción de nutrientes por las hojas. Y ahí tenemos nutrientes, tiempo requerido para absorber 50%, donde tenemos horas y días. Por ejemplo, nitrógeno. Nitrógeno, ¿no? Va a ser absorbido dentro de 1 hora a 6 horas. Fósforo, ¿no? De 1 día a 5 días. Así es. Potasio de 10 a 24 horas. Calcio, 1 a 2 días. Magnesio, ¿no? De 5, disculpen, de 2 a 5 horas. Lo que es el hierro, que es 1 día, ¿no? A 8% la absorción, tampoco es 100%. Ya es importantísimo también tener en cuenta de absorber 50%, estamos hablando. ¿Ya? Y de caso opcional de lo que es el hierro, que es 1 día, ¿no? Del 8% de absorción. ¿Ya? Y lo que es el zinc, ¿no? De 1 a 2 días. Eso es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la velocidad de absorción de los nutrientes por las hojas. Y veamos también factores determinantes en la deficiencia de la fertilización foliar. ¿Ya? Muy bien. Veamos primero la parte de genéticos, ¿no? Grosor de la cutícula, ¿ya? Grosor de la cutícula. ¿Qué es, no? ¿Qué es la permeabilidad de la cutícula? Tenemos número y distribución de los estomas, velocidad o pubescencia de la superficie foliar, ¿ya? Y alguno de la inserción de las hojas, edad de las hojas, turgencia y humedad de las hojas. Y después tenemos, ¿no? Lo que es el nivel nutricional y estado de crecimiento, donde las aplicaciones de fósforo, lo que es el azufre, hierro, cobre, molibdeno, el zinc, deben, ¿no? aplicarse en estado temprano del crecimiento. Eso es, o sea, hay que aplicarlo en estado temprano del crecimiento. ¿Ya? Y las aplicaciones de lo que es el nitrógeno, potasio, boro, calcio y magnesio, ¿no? Tienen su mejor respuesta en los estados de floración y fructificación. Eso es lo que debemos de saber, ¿no? De suma, ¿no? Este tema es de suma importancia, ¿no? Si queremos hacer una buena fertilización. Y veamos los fertilizantes foliares. ¿Cuáles son las características de fertilizantes foliares? Entonces, pues no todos los fertilizantes son adecuados para su uso en aplicaciones foliares.
¿no? El principal objetivo de una aplicación foliar es lograr la máxima absorción de nutrientes dentro del tejido vegetal. Y por lo tanto, ¿no? Las formulaciones de fertilizantes foliares no deben presentar ciertos estándares en función de minimizar los daños en el follaje. Y las calificaciones, ¿no? Para los fertilizantes foliares son, ¿no? Bajo índice salino, que, ¿no? El daño a las células de las plantas por alta concentración de sales que puede ser considerable, y especialmente por acción, ¿no? De los nitratos y cloruros. También hablemos de lo que es la alta solubilidad, ¿no? Que es requerido para reducir el volumen de solución necesario para la aplicación. Y la alta pureza, es requerido para eliminar interferencia con la aspersión, compatibilidad de la solución o condiciones adversas inesperadas en el follaje. Y entonces tenemos ahí, ¿no? Las calificaciones para los fertilizantes foliares. Importantísimo. Ya lo que es el bajo índice salino, alta solubilidad, alta pureza. Entonces son importantísimos, ¿no? Para hacer la fertilización foliar. Entonces, tiene su aplicación, ¿no? Como fertilización complementaria al suelo con alto valor agregado, ¿no? Cuando las condiciones del suelo no son óptimas, ¿no? Es escasa aireación, baja temperatura, entre otras. ¿Ya? Y cuando las enfermedades, pues, o los nematodos limitan la absorción por la raíz. No vamos a tener hongos mayormente, ¿no? Y los virus que van a atacar a la raíz, ¿no? Entonces son enfermedades, o sea, estas especies de hongos o bacterias o virus nos causa enfermedad, nos causa alteración fisiológica a la raíz, o puede ser también los nematos, ¿no? Que se introducen a la raíz, se reproducen, consumen la savia bruta. Entonces, pues, esta acción nos va a limitar la absorción por la raíz. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que hacer, ¿no? La fertilización complementaria por vía foliar, porque en realidad la mayor efectividad de absorción, ya la mayor efectividad de absorción es por sistema xilema, o sea, por la raíz. Entonces, lo que es por vía foliar es una fertilización complementaria, que hay que tenerlo claro. Es complementaria. Así es. Entonces, como les menciono, pues está clarísimo, es porque de repente la raíz tiene problemas, ¿no? De enfermedad, por lo cual por alteraciones fisiológicas. Entonces tenemos que cambiar la vía, ¿no? Ya no va a ser por vía xilema, sino por vía floema, por las hojas. O también, ¿no? De repente hemos tenido, ¿no? Condiciones de suelo que no son óptimas, son infértiles prácticamente. Entonces, ahí vamos a prácticamente, pues, ¿no es cierto? Apoyar, complementar a través, ¿no? Foliares, fertilización foliar. A ver, Nayeli, ¿tiene alguna duda, participación? Está levantando la mano Nayeli. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, buenas noches, Nayeli. Te Este, escuchamos, adelante. gracias. Solamente era como una pregunta, ¿no? En cuanto a la parte en la que nombra, comentaba que cuando las raíces de las plantas se encuentran, pues, con problemas, ¿no? De enfermedades y no se puede alimentar a las plantas por esta vía, comentaba que se puede hacer vía aérea, no vía foliar por las hojas. Pero Correcto. mi pregunta es si realmente la aplicación foliar puede suplir la nutrición edáfica, la nutrición que se hace al suelo. O sea, si es que mi planta o mi cultivo intensivo no se va a ver afectado
por ese desequilibrio que va a haber nutricional. Correcto. Lo que me está tratando de decir es que si va, ¿no? Si va a suplir, ¿no? De que sí va a cumplir, de repente va a sustituir a esta vía por la vía foliar, que va a ser lo mismo o va a haber alguna diferencia. Eso es tu pregunta, ¿no es cierto? Claro, o sea, mi pregunta va en que si alcanzaré al final de la producción la misma cantidad de, por ejemplo, si en un principio yo producía en café unos 15 quintales por hectárea y por AOV tengo enfermedad en las raíces de mis plantas y ya no puedo alimentarlas vía edáfica, sino que me toca solo hacerlo vía foliar. La producción o sea, mi producción va a ser igual, va a verse disminuida o no. Correcto. Buenísimo la pregunta, Nayel, está claro. Bien, eh, como mencionaba, la mejor aplicación, o sea, de fertilizantes es por vía xilema, o sea, por las raíces. Las fertilizaciones o el abonamiento, el mejor fertilización es por vía, o sea, de forma edáfica, o sea, al suelo. Eso es la mejor absorción. Por eso, ¿no? Decía, hoy en día pues tenemos tecnologías de riego, los riegos tecnificados por goteo, que prácticamente pues la nutrición que hacen es por fertirriego, ¿no? Se tiene un punto de inyección, ahí se prepara los elementos, ¿no? Los nutrimientos que son, ¿no? Los macros y los micros, ¿no? Se manda por este sistema de fertirriego. Ya entonces, digamos, con la finalidad de tener una productividad al máximo. Pero Nayeli nos dice, ¿qué pasa si no mi raíz está ya con problemas fisiológicas, ya ocasionó enfermedades, ciertas especies de hongos, bacterias, virus, qué sé yo, y se va a hacer igual la aplicación foliar o no? La respuesta es no. Si de repente yo iba a sacar una producción al 70% en la potencial, ¿no? ¿No? La potencialidad del cultivo era con un suelo sano, con raíces sanos, iba a producir, ¿no? De repente el 70%, a lo menos me va a bajar el 20% por los problemas, ¿no? Por los problemas que tuve en las raíces. Eso también con un buen manejo eficiente a través por vía foliar. No va a ser igual. Va a bajar al menos, como les decía, a 20%. Y eso también va a depender de cada especie, ¿no? Hay otras ciertas especies que tienen un poquito más la capacidad de absorber por vía foliar. No todas van a ser. Eso es la respuesta, Nayeli, a tu pregunta. ¿Está claro? Sí, gracias. Buenísimo, Nayeli. Gracias por tu pregunta igual. Muy bien. Vamos a continuar ya y vamos a tener un espacio para poder responder dudas, ¿no? Leer los comentarios. Muy bien, vamos a continuar ya. Muy bien, tenemos la nutrición correctiva, o sea, los tipos de aplicación que vamos a tener, como ya les estoy mencionando, vamos a tener por lo que es la fertilización complementaria, nutrición correctiva, promotor de crecimiento. Veamos en qué consiste la nutrición correctiva. Es cuando se detectan deficiencias. O sea, muy bien, yo ya he identificado, ¿no? Realicé calicata, encuentro mi raíz enferma, entonces hago fertilización por vía foliar, fertilización complementaria. Pero si yo hago un diagnóstico por sintomatologías, eso se llama ¿no? Detección de deficiencias. Entonces, ¿qué hago? Hago nutrición correctiva. Igual tengo que aplicar por vía foliar. ¿Por qué? Porque estoy viendo clorosis,
formación de manchas, colores marrones oscuros, colores morados, o sea que no es normal, o sea, sintomatologías anormales en la parte foliar, en el fruto, en las hojas de la planta, ¿cierto? Entonces eso se determina como nutrición correctiva. Después tenemos lo que es promotor de crecimiento, cuando vamos a estar en floración o desarrollo del fruto, ¿no? Durante las etapas críticas de la planta. Ahí es donde que la planta pues va a estar en un pico de mayor absorción de nutrientes y pues en esta etapa mayormente va a ser tanto macros y como micros, eh, ¿no? Nutricionales para su desarrollo, ¿no? Para, para formar el fruto. Entonces, ahí va a ser promotor de crecimiento. Ya sí o sí tenemos que apoyarle o ayudarlo, si no es por, ¿no? Puede ser por vía edáfica, ¿no? Normal, pero también recomendable apoyarlo, ¿no? Como promotor de crecimiento, ¿no? Por más que esté sano, mi raíz y las hojas de la planta, ya normal, vamos a apoyar como promotor de crecimiento. Pero eso sí hay que tener bastante cuidado en la etapa de floración de ciertas especies, ¿no? En todas las especies se va a aplicar, ya es promotor de crecimiento, vamos a meterle bombazo porque necesitamos sacar una buena producción. No es así. Si estamos en etapa de floración, hay ¿no? especies con sensibilidad, ¿no? De que puedan caerse las hojas y lo aplicamos, entonces, o sea, ocasionamos caída de flores. Entonces, o sea, no vamos a tener frutos. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí también. Por eso se tiene que estudiar muy bien a ¿no? a nuestra especie. Muy bien. Ya, y muy bien, y hablemos de lo que es la aplicación. ¿Ya? Aplicación. Eh, a ver, creo que tenemos comentarios en el chat. Ya, por favor, vamos a responder al finalizar, ¿ya? Ya no falta mucho. Ya, y ahí vamos a estar leyendo los comentarios. Muy bien, aplicación. Eh, por ejemplo, ¿no? Para trabajos especiales, lo que es el rompimiento de dormancia invernal. ¿No? Para brote. ¿Por qué? Porque en cultivos o en frutales caducifolios, ¿no? Que son hojas caducas, entran pues a lo que es dormancia invernal. Por ejemplo, en viñedos y árboles caducifolios, como mencionaba. Entonces, tenemos que aplicar, ¿no? Por vía foliar ciertos elementos nutricionales que prácticamente va a romper la dormancia invernal. ¿Para qué? Para tener nuevos brotes. Otro, inducción floral, ¿no? De ayudarle a que ya entre a floración, en mango, por ejemplo. Estos son de trabajos especiales, ¿ya? Eso es. Y después de lo que es la fertilización foliar, ¿ya? De fertilización foliar exitosa, ¿no? Donde se tiene que asperjar, ¿no? Durante las horas más frías y húmedas del día. O sea, ahí es mejor, ¿ya? La fertilización foliar exitosa, mejor absorción vamos a tener, ¿ya? En las horas más frías y húmedas del día. Entonces, en la mañanita. ¿Por qué? Porque ahí transpira, han visto, ¿no? El rocío que forma las gotitas de agua que forman las hojas, es porque está transpirando. Y después de transpirar, ¿no? Están poros abiertos. La vía de los poros están abiertos y con más facilidad ingresa, ¿no es cierto?, los nutrientes por esta vía. Eso es. Punto clave. ¿Qué más? Asperjar cuando haya poco viento, ¿no? Por el tema de que
si hay demasiado viento, entonces lo aplicas y al final la aplicación se va pues al suelo, a arbustos y no llega pues a las hojas, ¿no? Y además cuando hay viento hay que entender de que las hojas, no solamente por el tema de que vas a aplicar, ¿no? El viento se lo va a llevar tu, ¿no? Tu preparado, no es eso, sino que también cuando hay un viento mayor a 20 kilómetros por hora, los poros se cierran. Se cierran los poros. ¿Por qué? Por la misma reacción fisiológica de la planta de que si hay viento, sabemos que si hay viento, hasta la ropa se seca rápido, ¿no? Hay pérdida de agua, ¿no? Hay pérdida de agua. En las plantas se deshidratan cuando hay viento. Sopla el viento y pérdida de agua. Entonces, las hojas, ¿no? Reaccionan a ese efecto del viento y se cierran las estomas o los poros. ¿Por qué? ¿No? Para evitar la deshidratación. Así es. Entonces, imagínate, lo aplicamos en este momento, cuando hay viento, entonces no va a ser aprovechado, ¿no? Después de un fuerte viento, de repente sale fuerte sol, rápido se va, ¿no? Evaporar. Eso es, entonces son detalles que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? No asperjar si la planta está bajo estrés, ¿no? Bajo estrés, ¿no? Por estrés hídrico, por calor o helada. O sea, ahí por el estrés que ocasiona la planta no solamente es el factor hídrico, ¿no? Estrés hídrico, sino también por un calor intenso, ¿no? Empieza como que la planta empieza a agacharse, las hojas igualmente se cierran. Cuando hay demasiado calor, igual las hojas de las plantas reaccionan a ese, ¿no? A esas temperaturas altas y se cierran estas esporas, ¿ya? Para evitar la deshidratación. Y la helada, por ejemplo, ¿no? La helada pues también altera la función normal de las hojas, ¿no? Y por lo cual, ¿no? Corta lo que es el ciclo fotosintético. Así es. Muy bien, entonces pues se recomienda hacer una buena prueba para detectar posibles efectos de fitotóxicos. ¿Ya? Asperjar, ¿no? Una pequeña área una semana antes de los tratamientos comerciales. Después de la aspersión, ¿no? Enjuagar completamente el equipo de aplicación y todas sus partes con jabón y agua limpia. Eso sería los pasos para una buena fertilización foliar con éxito. Muy bien. Y tenemos la preparación de la mezcla del tanque, donde podemos trabajar, ¿no? Llenar 1 o 4-1 de 3 del tanque de aspersión con agua. Ya adicionar la cantidad total de los fertilizantes y después, ¿no? Complementar la medida del tanque con agua y remover. ¿Ya? Y cuando se desea, pues, incluir plaguicidas en la mezcla del tanque, o sea, la mezcla con nutrientes, se recomienda lo siguiente: mantener el pH de la solución de aspersión en un rango de 5.5 a 6.5. ¿Para qué? Pues para evitar hidrólisis alcalina de los plaguicidas. Así es. Además, hay que evitar problemas de incompatibilidad, ¿no? Que haga una prueba, para lo cual hay que hacer una prueba mínima a escala antes de hacer la aplicación comercial a gran escala, ¿no? En un balde de 20 litros podemos hacer las combinaciones que se va a hacer y de repente, pues, para ver si no hay reacciones químicas o no, o si lo hay. A veces se corta, ¿no? Por ahí siempre se trabaja y con nuestro pHmetro para también determinar el pH de la mezcla. Importantísimo. Y ahí preparar dosis de aplicación, ¿no? Donde tenemos que considerar la concentración de aspersión y el volumen de agua total por aplicar. Y se aplica un volumen mayor o menor del que se está recomendando, ¿no?
y incrementar o reducir la concentración del fertilizante de la solución de aspersión de acuerdo a la dosis total de aplicación por unidad del área. Evitar aspersiones concentradas que puedan provocar, ¿no es cierto?, quemaduras de las hojas. Muy bien, y vamos, aquí tenemos, ¿no?, lo que son diagnóstico y corrección de deficiencias nutricionales, ¿ya? Entonces, vamos a tener, como decía, tres formas de diagnosticar. Primero, tenemos el diagnóstico por síntomas. Estos síntomas podemos visualizar en las hojas, en las flores, ¿no?, en nuevos brotes de la planta, ¿ya? Así es. Y también tenemos el diagnóstico por análisis de suelo, que es más eficiente, ¿no? Donde vamos a determinar, ¿no? Llevamos una muestra del suelo, llevamos al laboratorio y nos da una ficha de análisis de suelo donde nos va a detallar tal, ¿no?, su presencia de ciertos elementos nutricionales y su ausencia de los ciertos elementos nutricionales. Según a eso, nosotros empleamos la cantidad necesaria, ¿no?, según el requerimiento nutricional del cultivo. Y también tenemos análisis foliar, ¿no?, que es la técnica más útil para diagnosticar problemas de deficiencias o excesos nutricionales en frutales, ¿ya? Y esta metodología, pues, ¿no? Y esta metodología prácticamente, pues, a ver, esta metodología, pues, consiste en el análisis químico de las hojas, en la comparación de los valores obtenidos con ciertos valores diagnósticos denominados estándares, ¿ya? Entonces, las muestras, pues, para una interpretación correcta del análisis. Entonces, pues, los resultados, o sea, esto se tiene que hacer en un laboratorio, ¿no?, con análisis químico, ¿ya? Entonces, los resultados del análisis, pues, señalan si las concentraciones de nutrientes son deficientes o suficientes o excesivas, ¿ya? Esta calificación, pues, permite orientar, ¿no?, el plan de fertilización en uso, pues, sabiendo ¿no?, las dosis de aquellos elementos que resulten bajos, o bien, ¿no es cierto?, disminuyendo o eliminando la de aquellos que están, ¿no?, a nivel alto. Por otra parte, el análisis foliar, pues, nos permite confirmar si los síntomas visuales observados corresponden o no a un problema nutricional real en nuestro cultivo. Ya entonces tenemos tres formas de diagnosticar la deficiencia nutricional. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no?, síntomas de deficiencia de los macronutrientes en las plantas, ¿ya? Por ejemplo, nitrógeno, ¿no? Amarillamiento de toda la planta, ¿no?, que empieza en las hojas viejas y avanza hacia las más jóvenes cuando la deficiencia es severa, ¿no? Clorosis, como podemos ver aquí en la fotografía, ¿no? Deficiencia de nitrógeno en algodón, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos la deficiencia de fósforo en maíz. Pues el síntoma empieza, ¿no?, en el retraso en el crecimiento de manera general. En las hojas, ¿no?, pueden tomar una forma retorcida y tornándose de color verde oscuro, llegando a producirse zonas necróticas en las hojas, frutos y tallos cuando la deficiencia es severa. Ya en las hojas viejas son las primeras afectadas, como podemos ver en ¿no?, en la fotografía. Entonces, pues en maíz la deficiencia se manifiesta con un color violáceo asociado a la acumulación de azúcares, sobre todo, ¿no?, en periodos de bajas temperaturas. Ya, y también tenemos lo que es el potasio, ¿ya? La deficiencia de potasio en vid, por ejemplo. Ya, entonces, pues el principal síntoma es el acorchamiento o quemado de las bordes de las hojas, como podemos ver en la fotografía. ¿Ya? Muy bien. Y así también tenemos de azufre, calcio y magnesio, de los elementos secundarios.
Ya, entonces, pues el azufre favorece la utilización del nitrógeno y la creación de clorofila y proteínas en las plantas. Entonces, la deficiencia de azufre en las plantas pues aparece cuando el follaje nuevo pasa a tener un color de verde pálido o amarillo oscuro. ¿Ya? Eso es. Calcio, pues la deficiencia de este elemento provoca quemaduras en las plantas, malformación de las partes recién creadas y pudrición del extremo de la flor, ya de la flor, ¿no? Y ocasiona pues caída de las flores y frutos pequeños. Entonces, en la etapa de fructificación, importantísimo el empleo de calcio, ¿ya? Muy bien. Los síntomas de deficiencia de magnesio, ¿no? En las plantas pues se distinguen por la coloración de los cultivos. Por ejemplo, pues la deficiencia de magnesio en las plantas de tomate se manifiesta como venas en las hojas de color verde intenso, de secciones amarillentas que se vuelven necróticas después y las hojas inferiores y pequeñas, ¿no? Sufren caídas. ¿Ya? Y tenemos síntomas de una deficiencia nutricional en las plantas, ¿no? De microelementos. Bien, el cobre, pues, la deficiencia de cobre, ¿no? Se aprecia por el amarillamiento y la necrosis y lo que es el marchillamiento del follaje y escasa floración y retraso en el desarrollo. Ya eso sería la sintomatología o la deficiencia por cobre. El del hierro, pues, ¿no? Las hojas, ¿no? Las hojas de color verde pálido y además va a formar amarillamiento o blanquecino con puntos necróticos que señalan una deficiencia de hierro en las plantas. ¿Ya? Del molibdeno. ¿Ya? La deficiencia de nutrientes como el de molibdeno, pues en las plantas se diagnostica a través de márgenes amarillentos y centros de color verde pálido de las hojas maduras. Y hablemos también de lo que es el zinc, ¿no? Que es prácticamente pues la deficiencia de zinc va a provocar un follaje más pequeño, clorótico, bronceado o con manchas, ¿ya? Y disminución del brote y amarillamiento. Entonces, si queremos, por ejemplo, si hablamos de lo que es brotamiento, activar la dormancia, tenemos que hacerlo con el zinc, ¿no? O en etapa de brotamiento, apoyarle con el zinc. Bien, también tenemos el manganeso, ya que la deficiencia de manganeso no se manifiesta como tamaño diminuto de la planta, ya enraizamiento y brote también, y deficiencias, ¿no? Brote, o sea, va a ser deficiente el brote, y fragmentos amarillentos entre las venas y puntos oscuros o necróticos, ¿ya? Muy bien. Bueno. En cuanto a lo que es el boro, ¿no? Bueno, esto pues por entre las enfermedades por deficiencia de nutriente de boro, como ¿no? Podamos tener, la más destacada es la denominada lo que es escoba de la bruja, ¿no? Eso es. Con brotes laterales anormales en la alfalfa o lo que es el caritana. Y otros signos de deficiencia son hojas nuevas deformadas, diminutas, frágiles y a veces pues oxidadas o follaje maduro que se vuelve brillante de color verde intenso. Eso sería por deficiencia de boro. Muy bien, y tenemos la prevención y tratamiento de las deficiencias de nutrientes en las plantas en función del elemento químico. ¿Ya? Muy bien. Donde lo que es el nitrógeno, pues la aplicación de nitrógeno nos va a ayudar, ¿no? A que prácticamente a que esté pues más saludable la planta. ¿Ya? Entonces, para corregir la deficiencia de este nutriente, hay que utilizar materia orgánica, abono animal, ¿no? Abono verde, lo que es harina de sangre, cultivos fijadores de nitrógeno en las soluciones a largo plazo. Por ejemplo, leguminosas, el trébol, ¿no?
El trébol buenísimo, fijador de nitrógeno. Y también fósforo, que, ¿no? Para reponer el déficit de fósforo hay que utilizar, ¿no? Harina de huesos o también superfosfato o ácido fosfórico. ¿Ya? Y potasio, pues para compensar la deficiencia de potasio hay que usar sulfato, lo que es muriato de potasio, nitrato de potasio o hidróxido de potasio. ¿Ya? En la agricultura ecológica se puede usar ceniza de madera, también algas, lo que es el kelp o estiércol de pollo o gallinaza. ¿Ya? Y muy bien, ahí igualmente tenemos las de calcio, magnesio, azufre, entre otras. Ya, muy bien. Ya, entonces, bueno, esto ya sería las partes de lo que es el manejo, ¿no? De las plagas y enfermedades, que en realidad no va a complementar a lo que es, ¿no? A lo que es la parte de la nutrición de la planta. ¿Ya? Eso es. Muy bien, ahora sí, voy a leer, ¿no? Sus comentarios. A ver, Alberto, ¿no? Tiene suelos con pH de arriba, ¿no? Por encima de 8, que dice qué productos me recomienda para aplicar y corregir este problema, producir cítricos. Bien, lo primero que hay que hacer es, ¿no? Bajar el pH, prácticamente el pH de que está 8, ¿no? Hay que echar, por ejemplo, ablandador de pH, que es que vamos a encontrarlo en tiendas agrícolas, ¿ya? Entonces, tenemos que bajar primero el pH. ¿Y qué productos echar? O sea, lo mismo, o sea, los nutrientes que hemos visto y dependiendo también el diagnóstico, no es que voy a echar esto, el otro, no, ya no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico para saber, ¿no?, qué aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar si no sabemos qué es lo que falta, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso es. ¿Ya? Muy bien. A ver, por favor, hay que mantener el micrófono apagado. Claudio, gracias. Y genera una noche una consulta, Sí, buenas noches. Dígame, ¿cuál es tu consulta? suponiendo de que no he hecho yo el análisis de suelo y tampoco el foliar, y yo observo deficiencias. ¿Tengo que esperar el resultado del análisis de suelo o puedo hacer una aplicación inmediata de algún fertilizante vía foliar antes de esperar, antes de tener yo el análisis de suelo? Disculpa. Bien, para que puedas hacer lo que es ¿no? Lo que es la La aplicación aplicación, ¿no? foliar. La aplicación foliar. Lo primero, o sea, lo básico que podemos recurrir a lo que es el diagnóstico por, ¿no? Por sintomatologías. Es un método de diagnosticar una deficiencia, ¿no? Entonces, como entenderás, ¿no? Todos sabemos, tenemos pues hoy en día lo que es el Google, Internet en la mano, podemos buscar información sobre deficiencias, reacciones, ¿no? Sintomatologías en las hojas, en el fruto, entre otros. Entonces, con eso podemos guiarnos, ¿no? Con una ficha técnica de deficiencias nutricionales. Entonces, aunque no es exacta, ¿no? Como lo que es análisis del suelo, ni lo que es el análisis foliar, que es, ¿no? En laboratorio. Bien, por decir, las sintomatologías ya son extremos, ¿no? O sea, ya son prolongados, es notorio, es, digamos, en gran escala, sí, tienes que aplicar pronto. ¿Ya? Se tiene que aplicar pronto, pero si de repente aún, o sea, recién está empezando las sintomatologías, entonces más preferible
que esperes, ¿no? Análisis de suelo o análisis foliar. ¿Por qué? Porque también puedes ocasionar, ¿no? Toxicidad por exceso de nutrientes. Eso es mi respuesta a tu pregunta, mi estimado. Muchas gracias, Inge. Buenísimo. Bien, a ver, veamos, a ver, otro comentario. Promotor de crecimiento en el maíz, ¿cómo sería? Bien, en maíz, por ejemplo, casi no podemos después de una helada, normal, o sea, si está en crecimiento, está en crecimiento. Normal podemos aplicar, aunque no como en el caso de maíz, si está en etapa de crecimiento, obviamente no va a tener floración aún, ¿no? No va a tener floración. Porque son plantas, ¿no? Que prácticamente tienen dos sexos, ¿no? Son como hermafroditas, ¿no? Entonces, cuando está en etapa de floración, por el movimiento se va a caer, ¿no? A la flor hembra, ¿no? Femenina para, ¿no? Para tener fruto. Cierto, se va a autopolinizar por el viento y por otros vectores. Entonces, en maíz, en etapa de crecimiento normal, o sea, podemos aplicar también los nutrientes que hemos mencionado. ¿Ya? Eso. A ver, veamos la pregunta de... A ver, veamos lo que es la fertilización foliar exitosa en el maíz. Bien, ¿qué pH de solución debo usar o qué rango para evitar lo que es la hidrólisis alcalina en plaguicidas en el maíz? Hay que mantenerlo, ¿no? Con un promedio de 6,5, ¿ya? El pH, ¿no? Cuando utilizamos la fertilización o plaguicidas en maíz. Eso es la respuesta Ruth. Bien, José nos dice, ¿habrá algún producto foliar para alargar la dormancia en frutales, caducifolias, como en el duraznero, para que no choque la época de floración con la helada para evitar pérdida de la producción? Eh, bueno, puede haber en el mercado, pero mi sugerencia, José, es que deje de regar, o sea, después de la poda hay que descansar o hay que dejar de regar, otras palabras, a lo menos por 7 a 14 días, o sea, dependiendo del cultivo. Y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Nos va a ayudar a que entre a la etapa de dormancia. Ahora, para alargar, la verdad no te podría dar una respuesta exacta. Pienso que sí, ¿no? Por la tecnología que tenemos hoy en día, pueden estar haciendo, ¿no? Alguna ensayos para poder alargar, ¿no? Pero el manejo de riego nos va a ayudar bastante, ¿ya? Nos va a ayudar bastante para alargar, ¿no? La etapa de dormancia en frutales. Eso es. A ver, veamos el de Vladimir, dice, el silicio, ¿en qué etapa de crecimiento del cultivo se puede aplicar? Silicio mayormente, pues, bueno, ciertas especies que requieren en etapa de, ¿no? De floración a maduración, ¿no? Para el desarrollo del fruto, ¿no? Ahí, ¿no? Ya que es un micronutriente. Mayormente los micronutrientes no son aplicados para la etapa de floración y formación del fruto. Y Ruth nos dice qué hongos hay en la raíz del maíz y a qué se debe. Bueno, los hongos, no vamos a tener hongos benéficos como también patógenos, ¿ya? Y no vamos a tener ¿no? Diferentes especies de hongos. Ya ahora, la presencia de los hongos por la misma naturaleza que los hongos se reproducen en la humedad. Si nuestro suelo está demasiado, digamos, ¿no? En punto ¿no? de prácticamente demasiado encharcamiento,
o sea, más rápido sepa propagar cualquier hongo. Vamos a tener proliferación de hongos, así sean benéficas o malas. Ya, si es demasiado, ¿no? Demasiado húmedo. Pero si está a la capacidad del suelo, ¿no? Esto no va a pasar. Entonces, también para de repente, para no propagar hongos o patógenos, también hacer un buen manejo de riego. Muy bien, Pedro Antonio nos dice que si se puede foliar en épocas secas, es decir, en verano. Claro que sí, lo que hay que, ¿no? Lo que hay que ver es los factores, el viento, la hora de aplicación, eso es lo que hay que considerar, ¿no? Para hacer la fertilización foliar. En cambio, lo que es la fertilización edáfica, ahí sí, tiene que ser en épocas de lluviosas. ¿Por qué? Porque, ¿no? Por la humedad, todo eso, entonces se va a humedecer para que pueda haber cambios catiónicos y para la absorción de la planta. Mientras que está seco, no se puede, pues ya no hay solución, no, prácticamente no se disuelve. ¿Y cómo, pues? Cierto, eso es. ¿Ya? Entonces, el de las épocas secas, eso prácticamente no influye mucho a si vamos a hacer, ¿no? A lo que es la aplicación foliar. Bien, en cuanto a lo que es suelos alcalinos y ácidos, por ejemplo, si son suelos ácidos, ¿no es cierto? Podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, en suelos ácidos, podemos aplicar cal agrícola, ¿no? De lo que es el calcio, ¿ya? Calcio podemos aplicar. ¿Por qué? Porque en suelos ácidos vamos a tener prácticamente, pues, vamos a tener problemas, ¿no? Problemas, o sea, vamos a tener ausencia de calcio. Por lo cual, como vamos a tener ausencia de calcio, eh, tenemos que agregar calcio. Entonces, lo que es cal agrícola contiene bastante calcio, en lo cual si nuestro suelo, nuestro pH es bajo, ¿no? Vamos a, ¿no es cierto? Vamos a mejorar, o sea, vamos a alzar el pH, ¿no? Por ejemplo, lo que es el carbonato de calcio o dolomita. También carbonato de magnesio. Ya eso nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Eh, muy bien. Y si tendríamos un suelo demasiado alto, ¿no? Alcalino, ya también tenemos que utilizar, ¿no? Fosfatos, ¿ya? A base de fosfatos, cualquier producto. ¿Por qué? Porque en demasiado alto ya también vamos a tener escaso de fósforo, ya vamos a tener deficiencia de fósforo. Entonces, con cualquier producto que tenga, ¿no? Fosfato podemos aplicar. Eso es. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo se puede corregir los suelos? Creo que eso ya lo hemos respondido, René. Ya, el riego por goteo, ¿cuánto saldría el precio en un máximo de 100 surcos que miden en 10 metros si hay otro riego mejor que se proponga? Bien, eso creo que Ruth, ¿no? Tendríamos que costear, ¿no? En 10 surcos, pero tenemos que hacer, ¿no? Que miden 10 metros, está bien. ¿Y de qué especie? Y hay también goteros, ¿no? Hay tipo de goteros, el volumen, entre otras, ¿no? Eso de repente tendríamos que hacerlo de forma particular, ¿ya? Si necesitas me ayuda. Ya, por lo cual voy a dejar mi número al chat, ¿ya? Por si necesitas ayuda, Ruth. Muy bien. Eh,
Jaime nos dice qué tan recomendable aplicar lluvia sólida con fertilizante para frutales. Es, bueno, sólida, en lo que es lluvia sólida en frutales, ¿no? Los fertilizantes, dependiendo qué fertilizante, ¿no? Bueno, por si hablamos de micronutrientes, o sea, no nos ayuda, ¿no? Pues lo que son nitrógeno, fósforo tampoco, pero por ejemplo, lo que es azufre, sí nos puede ayudar incluso a prevenir lo que es el oidio, ¿ya? Con azufre y ciertos elementos nos puede ayudar, pero no que de repente hacer ensayos porque no, ¿no? O sea, no hay una, digamos, un sustento por ahí de experimentales que se está aplicando. Por ahí de repente vienen ensayando, ¿no? Para de repente para determinar si nos funciona, si es óptimo o no. Pero por defecto, diría Jaime que no, o sea, no es tan recomendable aplicar los fertilizantes. Como vuelvo a decir, la mejor fertilización es por vía edáfica, o sea, por el suelo. Y después viene lo que es foliar, y si es por fertilizante sólida, o sea, no pues, o sea, sí o sí necesita de un medio líquido para que pueda absorber, ¿no? Para que pueda absorber la planta. Muy bien. Si habría alguna pregunta más, alguien, de repente alguien más tiene alguna pregunta al Eh, respecto al una tema. última, A ver, una Jaime, última adelante. pregunta. Sí, mire, estoy aplicando, le decía, en árboles frutales hidrogel, pero tengo una duda. Adelante. ¿Este no me causará hongos? ¿No me causará hongos ya en el exceso de lluvia, en lluvias torrenciales? Nada más para aclarar mi duda. ¿Sí me logró escuchar? ¿Sí me escucha? Eh, bien, Jaime. No, sí, claro, si hay en épocas lluviosas, en época de, digamos, con humedad relativa mayores a 80, sí la escuchamos, Jaime. Ah, sí, digo, mi Ya, por pregunta es, ejemplo, en épocas donde cae mayor humedad ambiental, ¿no? La humedad relativa, mayores a 80, ¿no? 80%, sí nos puede ocasionar hongos, entre otras, pero cuando hay en épocas, parece que tienes problemas, mi estimado Jaime. ok, bien. A ver, Jaime, Sí, tengo la comunicación, pero sí logré escucharlo. sí, decías, Jaime, de que, ¿cómo se llama? Si lo aplicas así con preparado en medio líquido, puede ocasionar hongos. Es lo que decías, ¿no es cierto? Sí, sí, mi duda es, en el exceso de humedad, ¿este me podría generar un hongo o no sería, digamos, pues dañino a que este me genere un hongo por exceso de humedad en las plantas de frutales? Ahí tenía esa duda Ah, nada más. ya, buenísimo. Sí, dependiendo de la zona, ¿no? Por decir, estás en la época lluviosa, donde cae mayor humedad, y lo que es humedad relativa también mayores a 80%, ahí sí hay que tener bastante cuidado. Y si tienes humedad y una humedad relativa mayores a 80%, entonces sí, sería recomendable, ¿no? De repente aplicar fertilizantes en lluvia sólida. Eso sí, ¿por qué? Porque va, ¿no? Va a formar, ahí está húmedo, entonces
hasta en las mismas hojas, por la alta humedad relativa, van a estar húmedas, ¿no? Entonces ahí se disuelven de forma natural y es aprovechada por la planta. Pero imaginemos de que estamos en época seca, donde la humedad relativa también baja, entonces ahí es otro punto, ¿no? Que ahí sí no nos va a funcionar. Ahora está claro, mi estimado. Sí, 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 claro, muchas gracias. Buenísimo, Jaime. Gracias igual. A ver, Oscar, ¿tienes duda, consulta? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas Eh, noches. mi consulta es relacionada al cultivo de la papa. Yo soy de Colombia y pues mi duda en general es que pues me gustaría saber cómo usted me podría recomendar para optimizar mejor la producción que manejamos, puesto que podría decirse que entre el 60 y 70% que sacamos es papa de primera y el restante queda ya papa de segunda y pues digamos papa que no es comercial. Pues la fertilización que nosotros hacemos, la primera al suelo es con la fórmula NPK 13266 y en la segunda fertilización aplicamos la fórmula triple 15 también de NPK o 10-20-20. Y en cuanto ya está en la etapa de floración, y después de haber realizado el aporte de tierra, realizamos ya lo que es la aplicación tanto al suelo inyectado, pues le llamamos acá inyectado, o también o al follaje. Le aplicamos todo lo que es potasio, fósforo y pues los productos comerciales que nos van recomendando. Entonces me gustaría saber si usted me puede dar alguna recomendación como para pues tener papa de primera calidad, pues que aumentemos ese porcentaje. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Bueno, en realidad, pues vamos a hablar cuando queremos o cuando hablamos de la fertilización, tenemos que basarnos, como creo que he sido claro en mencionar, tenemos que basarnos a lo que es el análisis de suelo y análisis foliar de la planta. En este caso estamos hablando de papa. Papa es un cultivo rápido, o sea, ¿no? Anual, ni siquiera es par de meses, ¿no? Entonces, Sí, son su seis ciclo es, meses, ujú, son claro, o seis sea, es meses en corto, una y en otra papa criolla son 4 meses, ajá. correcto, es corto, ¿no? No es un año completo, ¿no es cierto? Entonces son meses, es de ciclo corto. Entonces, ya para lo cual, hay que, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer, primero que todo, el primer paso para una buena fertilización y si queremos sacar una buena producción, análisis de suelo, ¿ya? Análisis de suelo. Entonces, ¿no es cierto? Con análisis de suelo tenemos que trabajar de la mano con requerimiento nutricional de la papa. Por ejemplo, los rangos de dosis de NPK recomendados por hectárea, ya, grábatelo, o escribe. Por ejemplo, nitrógeno, que sería de 180 a 200 kilogramos por hectárea. Ya, hablemos nada más de lo que es NPK. Y el fósforo, que es de 140 a 200 Ujú, kilogramos por hectárea. Y potasio, 120 a 160 kilogramos por hectárea. Entonces, eso es lo que yo te estoy dando, ¿no? El requerimiento nutricional de NPK. ujú, Ahora, usted va a hacer su análisis de suelo, en eso va a detallar. ¿Sabes qué? En tu suelo ya te trae, no sé, 100 kilos de nitrógeno. Allá, entonces ya te está dando un porcentaje. Entonces, si te dice esa cantidad, entonces tú tienes que restarle, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en una escala de 180 a 200 kilogramos por hectárea y ya tienes 100, ¿no? En tu una hectárea, entonces tú simplemente restas. O sea, ya no aplicas 180 ni 200, sino aplicas restando lo que ya tienes en tu suelo. ¿Por qué? Porque si tienes de más y lo aplicas más, lo que causas es toxicidad, exceso de, ¿no? De nutrientes. Entonces siempre tiene que estar balanceado tu suelo. Ahora está claro, mi estimado.
Sí, sí, señor, muchas gracias. Así es como, ¿no? Así es como Sí, hay que trabajar bien en la parte de fertilización. Gracias. A ver, bueno, ¿alguien más? bueno, muchas gracias. Sí, gracias, igual, Oscar. Bueno, pues ya no quiero dejarle nada. Bien. No habiendo preguntas, entonces vamos a darlo por finalizado el curso. Ya las personas que de repente aún quieren hacer algunas consultas, ahí tienen mi número en el chat, ¿no? Para que puedan de repente hacer alguna consulta ya fuera de, ¿no? de la clase. Bien, muchas gracias entonces. Nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Dale, compa.